Yo he tenido mala suerte por infectarme, pero he tenido mucha suerte porque he tenido salud, he estado bien, he encontrado gente maravillosa. Nunca he pensado que me iba a morir, no me daba miedo morirme, casi me daba más miedo vivir con esto que morirme. Estas personas de alguna forma deben sentirse plenamente integradas y no tienen que percibir ni vivir el rechazo que en ocasiones se vive. Sí, que es que quería hablar contigo, sí. Que tengo consulta la semana que viene, el lunes. Sí, me querías comentar. Pues nada, que estoy un poquito triste, nada más. No sé, no es grave, pero pues que me apetece hablar contigo. Una de las situaciones que nos comentan los pacientes habitualmente, según se van haciendo mayores, nos sucede a todos, es la preocupación y el miedo a la soledad. Cuando tú tienes VIH, tienes muchos menos problemas médicos ahora mismo, pero tienes muchos más miedos sociales. Tienen más riesgo de entrar en el aislamiento, ¿no? En la soledad. Muchos de los pacientes todavía no lo han contado a sus familiares. Somos conscientes de que esto es un problema y que ese problema de alguna forma hay que ayudar a resolverlo. Estamos siendo los primeros pacientes que están envejeciendo con VIH. Entonces tenemos miedo a cómo vamos a envejecer, con quién vamos a envejecer, vamos a hacerlo solos. Un poco la sensación de hasta ahora ha ido todo bien y luego ¿qué me espera? Es como una sensación, he llegado hasta aquí y ahora a partir de ahora ¿qué va a pasar? Lo que queremos saber es, en las personas mayores de 50 años, quiénes están refiriendo que ellos perciben la soledad o un aislamiento social. Este es el objetivo del estudio. Son personas que ya llevan tiempo con la infección y de alguna forma pues necesitamos también identificar quién está con este problema. Las personas que se sienten solas, aisladas, pueden dejar de tomar su medicación correctamente porque a lo mejor no tienes motivos para encontrarte mejor, para hacer más cosas, para relacionarte y eso es realmente un problema sanitario. A medida que te vas haciendo mayor, vas teniendo más problemas, vas teniendo más cansancio, te cansas más. El VIH no nos va a provocar la muerte, pero tampoco nos exime de tener otras enfermedades que podemos tener. Puede ser diabético, hipertenso, tener otra serie de esto. Para esto también llevan medicación. De alguna forma hay que trabajar en equipo. Pues en este caso muchas veces se trabaja con los compañeros de servicio de farmacia para ver si las medicaciones que están llevando de alguna forma no están perjudicando lo que es la vida de estas personas, porque eso también está afectando a la calidad de vida. La ventaja de la consulta de farmacia en el hospital es que nosotros ya sabemos que esa persona está infectada por VIH, no tienen necesidad de ocultarlo, entonces se sienten más cómodos para preguntar sobre cualquier duda. Que el médico te acompañe en el proceso, te escuche cuando le digas y te atienda tus miedos es muy importante y además reconforta mucho. El saber que tienes a alguien que siempre puede estar a tu lado, ya no solo en la consulta, porque fuera de la consulta está el día a día, lo que es tu vida real, ¿no? Hay algunas organizaciones que son fundamentales, el Comité Antisida es fundamental. Ahora yo estoy trabajando en la asociación, en el Comité Antisida de La Rioja. Llevo trabajando desde el 97, tengo una vida maravillosa. Y me siento fenomenal en el proceso y en el proceso de ayudar a las personas y de acompañar a las personas. Eso para mí es muy importante porque yo no lo estuve. Es importante que haya apoyo por parte de quizá de las personas que sabemos cómo apoyarle. Y que haya proyectos en los que se investiguen cómo están los pacientes, yo creo que es fundamental. Tenemos que conocer la realidad. En este caso se contactó con Gilead, fue muy receptivo a la hora de la necesidad de sacar adelante este proyecto. Todos los proyectos de investigación que se centren en el envejecimiento, en que el paciente no se sienta aislado, va a ser positivo, desde luego. Para poder decir que alguien está bien, tenemos que abordar aspectos físicos, pero también psicológicos y también sociales. Es una enfermedad que el límite no te lo pones tú, ¿no? Así que muchas veces el límite te lo ponen los demás. Y eso es lo que te impide también el seguir adelante, ¿no? Que el límite te lo pone más la sociedad, los prejuicios, esas creencias que uno mismo, ¿no? No hay nada más peligroso que el miedo.
Y si no somos capaces de entender cómo se contagia esta infección y que por el hecho de estar juntos o comer juntos esto no tiene nada que ver, pues no habremos avanzado todo lo que debiéramos haber, ni como sociedad, ni en muchos otros sentidos. No tenemos excusa para no estar bien informados. Quitarnos prejuicios es el gran reto. Cuando me diagnosticaron tenía 20 y pocos años, 23 o 25, y tenía cero esperanza de seguir viviendo. Ahora tengo 56 años y he conseguido casi todo lo que no podía conseguir. Ser madre, ir a la universidad, todo lo que pensaba que no iba a conseguir. Las cosas están cambiando poco a poco, pero están cambiando. La gente cada vez puede hablar más del VIH, puede tener menos miedos y puede tener más apoyos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Lola, por tu testimonio, que participas en este proyecto de un estudio que se está realizando, ¿no?, en colaboración con Gilead y la Comisión de La Rioja, sobre el tema del envejecimiento, que es un tema fundamental, ¿no? Porque, claro, al principio, cuando apareció el VIH, lo que había que hacer era tratar a las personas, ver cómo prevenirlo y, bueno, y hacer lo que se podía, ¿no? Pero, claro, han pasado unos años y muchos, ¿no?, que nos infectamos cuando teníamos 20 y pocos años y hemos envejecido con el VIH, ¿no? Por tanto, tenemos otra realidad. Y también es muy importante, pues, conocer todos estos determinantes, ¿no?, sociales, todas las, bueno, esas intersecciones que nos cruzan y las realidades del día a día, ¿no? Y bueno, pues era importante también, bueno, hemos conocido un poco a Lola, los que no la conocían. Lola y yo hace muchos años que nos conocemos, es una gran amiga y compañera. Y bueno, Lola pues es diplomada en trabajo social y máster experto en VIH y desde hace muchos años pues trabaja como técnica en la Comisión Antisida de La Rioja. Bienvenida, Lola, nos hacía mucha ilusión contar contigo y compartir esta tarde, un poco especial, ¿no?, con este contexto que tenemos imprevisible, ¿no?, meteorológico, pero bueno, estamos aquí, además mucha gente nos ve desde casa a través del streaming y además quedará grabado. Así que, bueno, tenemos esta oportunidad, ¿no?, también de hablar un poco de la realidad, de hablar de, un poco tu ponencia va en esta línea, ¿no?, de hablar de mujer, VIH y toda esa diversidad y esas intersecciones, ¿no?, pues que tenemos ahí, ¿no? Y bien, Lola, ¿y cómo has vivido tú estos años? Y que, bueno, cómo has visto, ¿no?, un poco lo que explicabas en el vídeo, ¿no?, estos cambios a partir de esa infección y tu trabajo diario que experimentas en La Rioja, que como decíamos es una, bueno, en Logroño, que es una ciudad pequeña, una comunidad pequeña, y no, que a veces, bueno, queda un poco más diluido en una ciudad como Barcelona, pero sí que, bueno, sigue habiendo ese estigma, esa discriminación y ese desconocimiento todavía, ¿no, Lola? Muchas gracias por invitarme, por estar aquí. Estoy un poco emocionada, me ha emocionado el vídeo, ya hace 2 años que lo hicimos y me emociona todavía, me emociona hablar de esto porque aunque estés trabajando día a día con esto, pues hay una parte más personal y hay otra parte que es más profesional. Entonces, quiero decir ahora, antes de decir nada, que todas las ideas que voy a poner ahora sobre la mesa son mis experiencias, son mis vivencias, son lo que yo vivo como persona, como trabajadora y como acompañante a las personas, ¿no? O sea, no es una idea, es mi realidad y hay tantas realidades como personas en el mundo, ¿no? Entonces, pues vivir el VIH en una ciudad o en una comunidad como es La Rioja es mucho más difícil que vivirla aquí, en Barcelona o en Madrid. Es más difícil en algunos aspectos, quiero decir, en el estigma es mucho más difícil, es mucho más fácil igual en tener acceso, o sea, yo como trabajadora o como persona con infección por VIH tengo mucho más acceso o mucha más facilidad en el hospital, o sea, es mucho más cercano, ¿no? Pero también es verdad que hay una dificultad añadida que vas al hospital y te puedes encontrar al vecino del segundo, al primo de no sé cuál y tal. En cualquier enfermedad tú vas al hospital y te encuentras a alguien y no pasa nada. Con el VIH lo vivimos. Lo vivimos
bastante peor, sobre todo por el estigma que conlleva y el autoestigma, que es que el autoestigma que cada uno tenemos dentro o que llevamos, no todo el mundo lo tiene, pero la mayoría sí, nos hace vivirlo peor. Y además hay un tema que es dentro de tu trabajo, que es algo que muchas veces me explicabas y que aquí quizá nos parece un poco irrelevante, ¿no? Porque nosotros aquí, pues cada 2 meses vamos a la farmacia del hospital a buscar la medicación. Y una parte muy importante de tu trabajo es que tú vas al hospital a buscar la medicación para las personas, precisamente por este tema, por ese estigma y esa discriminación, ¿no? Porque las personas son reacias a ir a un servicio hospitalario cada 2 meses a buscar una medicación. Y luego, de alguna manera, tú facilitas ese trabajo. O sea, es un servicio muy importante que haces en comunidades pequeñas, que quizá en ciudades grandes como Barcelona, Madrid, etcétera, esto las personas, cada una va y tal, ¿no? Y ahí es como, bueno, es una parte muy importante, ¿no?, de una asociación como la vuestra. Es una parte importante porque sí que es verdad que hay personas que no van a la farmacia o no tienen acceso a la farmacia por el miedo del que hablaba antes, pero hay otras personas que no van a la farmacia porque tienen dificultad por el tema laboral, porque tienen un horario restringido, porque además hay un hospital en Logroño y es para toda la comunidad de La Rioja. Entonces, claro, no es que sea, yo qué sé, tengo una paciente, ¿no?, que llevo la adherencia al tratamiento, que vive como a 60 o 70 kilómetros de Logroño, que dices, no es lejos, pero se tiene que marchar de casa a las 6 de la mañana y vuelve a casa a las 7 de la tarde, porque no hay transportes para hacerlo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros facilitamos el acceso a la medicación. Entonces, no tienen que pedir permiso en el trabajo, no tienen que exponerse a estar todo el día afuera si tienes niños con esa... Porque claro, el VIH no solamente es el VIH y lo que acompaña, o sea, la vida que tienen las personas. Entonces, pues hay muchas problemáticas, hijos, familia, trabajo, que te impiden estar perder un día en ir a la farmacia del hospital. Y además, claro, al ser prácticamente, ¿no?, la única entidad que trabajáis este tema, ¿no?, de la realidad del VIH en la comunidad, pues bueno, también tenéis de alguna manera que atender a un público muy diverso, ¿no? Porque en ciudades grandes, pues a lo mejor hay entidades más especializadas, pero vosotros tenéis que ser expertas, ¿no?, en todo y dar servicio a todo, ¿no? Lo cual todavía complica más, ¿no? ¿Cómo lo lleváis esto, Lola? Pues como podemos, no somos expertas en nada, intentamos ayudar o acompañar, ayudar igual en algún proceso, pero sobre todo lo que intentamos es acompañar, facilitar las experiencias o lo que están viviendo. Entonces, es verdad, ahora mismo somos la única asociación que hace este acompañamiento, que hace la adherencia al tratamiento, la información, la sensibilización. Sí que hay una asociación que es Gilda en Logroño, que trabaja también, trabaja otros aspectos, pero lo del tema del VIH no, claro. El VIH nos lo derivan. Entonces, luego ahora estamos viendo, pues eso, la diversidad que hay. O sea, ahora somos diversos y además hay muchos problemas en cuanto a gente que viene, que no tiene tarjeta sanitaria, que no tiene empadronamiento para hacer la tarjeta. Por ley está recogido que una vez que vienes tienes que dar, si tienes VIH y justificas con un informe que tienes acceso y tienes derecho a los tratamientos y al médico de infecciosas. Pero no es tan fácil, si no tienes los medios o los conocimientos, ¿no?, los contactos, más que conocimientos, los contactos adecuados. Entonces, eso también es un hándicap que nosotros tenemos ahora con todo esto en La Rioja. Y luego, además, el hecho de contar, en este caso, ¿no?, como veíamos en el vídeo, de aliados muy importantes como son médicos y toda la atención hospitalaria, de alguna manera, es fundamental, ¿no? A mí me parece que tenemos que reforzar muchísimo el papel de los médicos de infecciosas. Yo, cuando se habla de la pandemia de la COVID, siempre pienso en la pandemia del VIH, porque la de la COVID ha sido duro, muy duro, pero ha afectado a toda la población, ya todo el medio sanitario. Pero en cambio la del VIH afectó a determinados grupos de personas y a determinados grupos de sanitarios que lo dieron todo y más, que siguen estando ahí luchando. Muchos se están haciendo mayores junto con nosotros, como dice José Ramón, y hay que valorarles eso, todo ese proceso, y eso facilita. De hecho, yo me siento una de las cosas que más me gustan o de lo que más me siento orgullosa en el tema del VIH es de la relación equiparable al médico-paciente, de la relación. ¿Cómo puedes hablar? ¿Cómo
el médico te escucha cuando le hablas, cómo te hace partícipe y cómo te acompaña en el proceso, que con otras patologías no pasa. Y luego que eso también es un aprendizaje, porque a veces cuando vamos al médico, sobre todo en esos temas, a veces no todo, bueno, tendemos a lo mejor a no decir la verdad porque tenemos miedo a que nos juzguen, porque claro, en el tema del VIH confluían otros factores que en otras patologías no había, ¿no? Como, bueno, pues el tema de diversidad sexual, de afectiva, de género, o sea, muchas cosas, ¿no? Entonces, claro, a lo mejor, bueno, había gente que, ahora cada vez más, también lo importante, ¿no? Como luego estará nuestra compañera Jorge, ¿no? Jorge Néstor García, que de alguna manera es un aliado fundamental, ¿no? El hecho de que haya médicos, enfermeras, personal sanitario, que también sean del colectivo, que además están interesados en compartir sus conocimientos y en estar con nosotras día a día, es fundamental, ¿no? Es muy importante, es muy importante ese proceso, como decía antes José Ramón, y luego además a mí hay algo que también quiero hacer patente. Quiero decir, cuando nosotros nos diagnosticaron, a ver, se ha tratado muy mal al VIH, y se ha tratado muy mal la información que se daba del VIH. Por eso estamos recogiendo, ¿no? De esa mala gestión de la información, estamos recogiendo todo este estigma que acompaña. Pero ahora mismo dices, ahora no nos morimos, ahora hay tratamientos, ahora no nos morimos del VIH, pero el impacto cuando hay un diagnóstico es igual de brutal ahora que cuando nos lo dieron a nosotros. ¿Qué pasa? Que ahora el proceso de asumirlo, el proceso de vivirlo es más fácil, pero ese impacto es igual de brutal. Y nosotros, los médicos, las enfermeras, que es una discusión que yo suelo tener con los laboratorios, o sea, con las farmacias y con estos, es ahora no existe igual y ahora estamos mucho más sensibilizados. No es cierto, estamos sensibilizados nosotros, pero porque lo trabajamos, porque lo vivimos, no está en la población, ni en otros medios sanitarios, ni en otras especialidades. De hecho, hay un estigma entre el personal sanitario que a mí me parece fundamental el trabajarlo para poder acabar con todo ese estigma. Y si no trabajamos ese estigma, si no trabajamos la sensibilización en el medio sanitario, no vamos a acabar con el estigma que acompaña a la infección por VIH. Sí, eso es fundamental y es un tema que también hablaremos con Leticia, porque también, bueno, se ha hecho una campaña que luego también veremos, ¿no?, en la que participa Leticia sobre, de la realidad de las mujeres, de las personas trans, también en el ámbito sanitario, que también es otro melón que hay que abrir y que, que también todavía sigue habiendo mucho desconocimiento, porque en las facultades de medicina se enseña lo que se enseña, ¿no? Y luego, pues de alguna manera, cada facultativo, pues si tiene las ganas, ¿no?, de implicarse y de conocer otras realidades, porque es fundamental, porque claro, un médico puede saber mucho de VIH, pero tiene que conocer las realidades sociales, ¿no? Porque claro, tú no le vas a dar el diagnóstico a una persona con VIH y ya está. Esa persona puede ser inmigrante, puede ser trans, puede tener determinados condicionamientos sociales que además tú tienes que acompañar, ¿no?, o tener un grupo de especialistas, ¿no? Y eso quizá a veces en ciudades pequeñas es más complejo, ¿no? ¿Cómo hacéis esto, no? Lo que decías tú de puedo realizar una tarjeta sanitaria, una persona que a lo mejor es trabajadora sexual, una persona que quizá tiene ciertas dificultades y cierta desconfianza, ¿no?, hacia instituciones públicas, como puede ser un hospital, ¿no? Yo creo que eso, por ejemplo, en las asociaciones pequeñas o en las ciudades pequeñas como nosotros, creo que eso lo llevamos mejor porque nos conocemos y nos derivamos. Y entonces te llaman y te dicen y te derivan a las personas. Esa atención que igual ellos no pueden hacer o no quieren hacer, a lo largo del tiempo se ha facilitado, ¿no? Y te derivan a las personas, a las asociaciones, a las comunidades. Yo qué sé, hay como una colaboración, que yo creo que eso está bien. Yo cuando hablaba de estigma me refiero no tanto a lo de los médicos de infecciosas, sino a otras patologías, que tienen un miedo, y una forma de vivirlo o de hacerlo sentir, que es brutal. A veces no es tanto lo que hacen, sino lo que no hacen. Claro. Y también estás aquí para hablar evidentemente de la realidad de mujer con VIH. En tu caso, nos contabas, ¿no?, te infectaste pues muy joven y, en ese momento pues seguramente pensaste que quizá nunca podrías ser madre, ¿no? Y, y eso llegó. Y eso llegó, sí, y es lo mejor que me ha pasado. Una de las cosas mejores. A ver, insisto,
es mi experiencia. Ser madre es una de las cosas mejores que me ha pasado a mí. No tiene por qué pasarle a todo el mundo, ni tiene por qué vivirlo todo el mundo. Pero yo es algo, de hecho, una de las cosas que peor llevaba era no ser madre. Yo no pensé nunca en morirme. Cuando lo digo es verdad, no pensé. También es cierto que nunca he estado enferma, es más fácil no pensar en morirte cuando no has estado enfermo, claro. Pero lo de no ser madre yo lo llevaba fatal. Pero es que además tampoco podías adoptar, porque como te ibas a morir, o sea, quiero decir, ni te dejaban llorar, ni te dejaban adoptar, ni te dejaban... O sea, era una sensación, no una sensación, eran unas vivencias horribles. Entonces, ¿qué pasó? Que pasó el tiempo, en pocas enfermedades se ha avanzado tanto médicamente y tampoco socialmente. Entonces, en poco tiempo, o en mucho, se consiguió carga viral indetectable, no transmisible, mujeres con VIH que podíamos tener hijos sin transmitirlo. Pero claro, yo también me iba haciendo mayor, entonces no podía, y corría el riesgo. Pero yo debo ser una especie un poco extraña y me quedé embarazada, tuve a mi hijo, que es, bueno, lo que te digo. Yo viví esa experiencia contigo. La experiencia, eso es, viviste la experiencia conmigo, lo conoces y todo. Y ha sido, yo creo que fue una de las experiencias más maravillosas porque yo quise vivirla así. No porque el entorno sanitario me lo facilitara, vamos, viví unas situaciones terribles. Porque además he venido a hablar de VIH, de mujer y de diversidad. Y claro, yo además soy diversidad también en familia. Mi pareja es africano, es negro. Entonces, cuando me quedé embarazada, cuando estaba dando a luz, a él lo ignoraron, no le contaron nada, pero a mí me ofertaron hacerme la ligadura de trompas, que puede que se lo ofertaran a todas las mujeres que le hacen una cesárea, pero a mí me da que no, que a mí me da que tiene que ver con el tema del VIH. Y por eso también había racismo. Claro, él no se dio cuenta, o si se dio cuenta nunca la hablamos, y yo evidentemente no quería vivir, no iba a dejar que ese equipo de ginecología que me estaba atendiendo en el momento del parto, que fue ese momento, que no me he quedado ni con sus caras, ni con sus nombres, porque en otros que estuvieron en el proceso no he vivido esa sensación, pero yo dije, no me van a amargar el momento más feliz de mi vida. Y dentro de los miedos que tenías, porque claro, te tenían que poner la ZT, no sabes si vas a ver si vas a ser consciente de que te estás poniendo de parto para ir antes y que te pongan el AZT antes de las horas que tienes que estar. El AZT es una antirretroviral. El AZT es un antirretroviral que es como que se utiliza como profilaxis para evitar, además de la carga viral, se utiliza para evitar la transmisión. O se utilizaba, ahora mismo no sé si se sigue utilizando, pero bueno, mi hijo ya tiene 15 años, entonces en 15 años han cambiado mucho las cosas. Y además tú era de riesgo también por la edad, ¿no? Hombre, claro, yo lo tuve con 44 años. Claro. O sea, era de riesgo por la edad que yo tenía. Pero vamos, fue todo fenomenal. Bueno, fue todo fenomenal con todas las complicaciones del mundo, pero para mí fue maravilloso. Pero además, lo que tú relatas y otras compañeras, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, de Carmen, otras compañeras que también, ¿no? Compañeras de lucha y de activismo que también cuentan, que también han sentido ese estigma, esa discriminación, ¿no? Pues, y también de alguna manera habéis sido madres porque queríais ser madres, porque tampoco os facilitaban tanto, aunque técnicamente se podía, No, yo eso no lo viví. No te facilitaban tanto, quizá, ¿no? No, yo eso no lo viví. Yo cuando me planteé, cuando hablé con mi médico y ya se podía hacer, yo no viví ningún rechazo y de hecho en el proceso del embarazo y tal, no. Fue en el proceso justo del parto. O sea, quiero decir, por eso cuando hablamos de estigma en el medio sanitario tenemos que hablar de personas, no de todo el hospital. Yo solamente... y también del momento concreto, ¿no? Y del momento concreto, eso es. Yo no viví estigma, o sea, no viví... Pues hombre, yo me acuerdo cuando me hice un examen de fertilidad porque no me quedaba embarazada, nunca había tenido un embarazo y evidentemente no había estado protegida, por si no hubiera estado infectada, ¿no? Me hice un examen de fertilidad y en ese momento pues sí que hubo un poco de historia cuando me hizo el examen, pero no por el VIH, sino por la edad. Claro. Por la edad, cuando ya, bueno, pues hablé con ella y esto, yo no viví eso de rechazo a ser madre. En los primeros tiempos sí que había esa negación, ¿no? En los primeros tiempos posiblemente sí. Y de hecho sí que se aconsejaban los abortos. Yo he vivido con otras...
A ver, yo no lo he vivido porque en ese momento no estaba, pero sí que he oído historias. Sí, sí. Pero vamos, hace 15 años Sí, sí, así sí, sí, no, sí. no he vivido. Sí que lo viví, el rechazo en el momento del parto, en el Claro, momento claro. de No, y dar a además luz. saber que, bueno, que has tenido un hijo y que ese hijo, pues evidentemente no tiene el VIH No. y que bueno, tiene toda esa vida por delante y además que ya tiene 15 años, ¿no? Casi Tiene 15 16, años, casi 16. y es fantástico, ¿no? Es fantástico, es maravilloso, sí, es lo que mejor. Además me ha, bueno, pues eso, pues Sí, sí, quiero decir que no me ha dado muchos problemas, de hecho no me ha dado ningún problema, solamente me ha dado satisfacciones claro. hasta ahora, pero quiero decir que sí, que es algo que yo lo he vivido muy, Ujú, que me ha parecido maravilloso y que lo he ujú, vivido intensamente. claro. Y hablemos un poco, ya que estamos hablando un poco de pasado, presente y futuro, ¿cómo ves tú la realidad, ¿no? ¿Cómo ves los diagnósticos que estamos viendo? El estigma de discriminación sigue, evidentemente, sea en Barcelona, sea en La Rioja, en Logroño, da igual, pero de alguna manera, ¿qué retos crees, no? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué no estamos haciendo? ¿Qué debemos hacer todavía? Estamos hablando, por ejemplo, ¿no? Temas que vamos también, que hablaremos con Leticia, todo el tema de. Evidentemente muchos lo están haciendo aquí, tenemos, mirar a Rosa, hola Rosa, tenemos a Jorge, son personas sanitarias que se han implicado muchísimo en los ámbitos. Es un tema fundamental que a veces también depende de la voluntad, ¿no? de las personas, ¿no? Totalmente, depende de la voluntad de los sanitarios como de los Ujú. trabajadores de las ONGs, Claro. como de las personas. ¿Qué retos tenemos? Yo creo que hay que hacer más educación. Y cuando hablo de educación es de sensibilización. Poner en su justa medida los riesgos, en su justa medida las medidas de protección. Utilizar todas estas medidas y todas estas prevenciones combinadas que tenemos. Encontrar esos diagnósticos que están ocultos, pero yo creo que se basa todo en la educación y en la sensibilización. Si hacemos sensibilización, si educamos, si nos hacemos las pruebas, si todos nos vemos como personas potencialmente en riesgo de contraer la infección, nos protegeremos. Quitar todas estas estigmas que hay hacia las personas infectadas, hacia esos, y adquirir la responsabilidad cada uno del autocuidado. Si yo me infecté porque no me protegí. La otra persona podría saber o podría no saberlo, no lo sé. En aquel entonces no era algo que se hablase tanto. Pero la responsabilidad es mía por no haberme protegido, ¿vale? Entonces, yo creo que potenciar la responsabilidad en las personas, descriminalizar o no criminalizar Claro. a las personas, a las infecciones, o sea, no culpabilizar. Cuando vienen a la gente, a la asociación, a hacerse la prueba, o se habla de por qué es que he estado con porque y me infectó, digo, bueno, la responsabilidad es individual. Yo tengo que ser responsable de mi propia salud. Es verdad que puede haber malas personas, pero además esas malas personas, es lo que digo, no solamente serían malas personas, además son inconscientes porque se están exponiendo a sí mismos, porque una persona que está infectada tiene que estar protegiéndose a sí misma. Yo ahora mismo tengo carga viral indetectable, puedo tener relaciones sexuales no protegidas con alguien, pero si desconozco el estado serológico de la persona con la que estoy, me puedo reinfectar. Amén. Del VIH, amén de otras infecciones, ¿no? Claro. Pero entonces, quiero decir que tenemos que trabajar la responsabilidad individual, poner en su justa medida los riesgos, hacer campañas de sensibilización a la población general. Pero además hay temas que son como muy estructurales y que yo veo que con el tiempo no cambian. Muchas veces, y lo podrán compartir aquí después compañeros y compañeras, que de alguna manera sigues hablando con gente joven y te dicen que no se habla de estos temas en las aulas y que sigue habiendo como un ostracismo y un miedo a hablar de esos temas y que a lo mejor vienen un día al año y se habla o del VIH, pero siempre de una perspectiva, pues, bueno, de los embarazos no deseados o tal, no desde esta visión. Tampoco se habla de la realidad, ¿no? De cómo funciona, de todas las nuevas, ¿no?, estrategias preventivas que hay, de infecciones de transmisión sexual. Y luego también en las universidades, no solo los médicos, ¿no? No hace mucho, recuerdo en un congreso, en una jornada, había un médico que decía que tenía alumnos de quinto, bueno, que estaban ya finalizando la carrera, que todavía creían que se podía infectar el VIH
a través de un vaso, pues no sé, qué se está enseñando en las universidades, ¿no? Bueno, qué visión hay todavía del VIH, ¿no? Entonces, si yo se lo decía a un profesor, alumnos que están acabando la carrera, entonces hay como temas estructurales que cuesta, ¿no? Todavía de cambiar. Sí, sí. Y claro, esto, imagínate luego a nivel social, ¿no? Claro. ¿Cómo transformamos eso? Por eso decía que en los medios, o sea, tenemos que cambiar un poco la perspectiva del médico, ¿no? De los médicos que no están especialmente implicados en esto, de esos médicos, que yo no lo puedo cambiar, porque yo soy Amindundi, yo no voy a cambiar ahí nada de ellos, pero sí que hay que buscar estrategias para cambiarlos, hay que hacer campañas de sensibilización, hay que hacer, pues yo qué sé, no sé cómo. Y luego también... Pero respecto a lo que dices, yo me acuerdo, nosotros dentro de los programas que hacemos en la asociación hacemos campañas de prevención y de sensibilización, son las dos cosas, no se puede hacer una cosa sin la otra. Entonces, yo me acuerdo antes de la pandemia que nos llamaron de una FP para hacer unos talleres, ¿no? en auxiliares de enfermería, en dietética, en farmacia y en no sé qué otra cosa. Y me decía el profesor al entrar, asústalos. Dice, porque los tienes que asustar. Digo, pero no se trata de asustar, el miedo no nos protege. Habrá que ponerlo en su justa medida, habrá que dar la información veraz. Pero es que este año nos han escrito de un instituto, nos han pedido charlas, nosotros vamos a donde nos llaman, ¿no? A hacer charlas de sensibilización. Y me han llamado de un instituto a ver cómo podían hacer, porque este año con esta nueva ley de educación, pues estamos con los de ética, que ya no es ética, que ahora es escuela de voluntariado, pues a ver, para ir a las asociaciones. Y nos escribieron. Digo, vamos a ver, mejor hablamos porque no sé qué te voy a enseñar en la asociación. Y fui al instituto a hablar con ella y me dice, es que el año pasado vinieron a hacer charlas de ETS, de enfermedades de estos, y me quedé horrorizada. Este año no quiero que vengan ellos, porque lo único que hacían eran poner fotos de gonorrea, practicar la abstinencia, no sé qué. Entonces, claro, no quiero hacer eso. Entonces, claro, así difícilmente vamos a llegar a prevenir, vamos a hacer. Este año vamos a ir nosotros, a ver si hacemos algo, marcamos un poco de semillita, no sé lo que hacemos, pero bueno. Sí, sí. Y mira, una cosa importante. Mi hijo, el año pasado, tenía 14 años, tenían que hacer una expresión oral en el instituto. ¿Sabéis de qué lo hizo? Es que me siento súper orgullosa. De las enfermedades de transmisión sexual. A sus compañeros, un chaval de 14 años, quiero decir, que es como un poco... Sí, sí. A mí me parece un poco complicado. Bueno, estoy muy orgullosa, yo, como habréis notado, de mi hijo. Muy bien. Luego hay una palabra que se habla mucho, ¿no? El tema del empoderamiento, pero sí que es cierto que, de alguna manera, la capacitación legal también de las personas que vivimos con VIH, porque a veces puede haber discriminaciones que no percibimos, pero cuando tú de alguna manera estás capacitado, ¿no? Y sabes las leyes que te amparan y que, bueno, que eres capaz de distinguir, ¿no? Porque claro, si no tienes unos conocimientos mínimamente, o sea, el hecho de transmitir a las personas que tú, por tener el VIH, no tienen por qué ponerte el último en una cita médica, o en una operación, o en el dentista, o te tienen que negar todo, ¿no? De alguna manera esa capacitación legal también es fundamental. O sea, ya hablo de personas con VIH que en su día a día tienen también que tener este empoderamiento y esa capacitación legal y unos conocimientos que nosotros como entidades tenemos que transmitir, ¿no? Ya, lo que pasa es que cuando hablamos... No es fácil, pero... No solamente no es fácil. Luego también cómo haces para... Quiero decir, las denuncias... Yo estoy de acuerdo contigo, hay que hacer eso y hay que utilizar todas las herramientas, todas. Pero ¿cómo haces para denunciar algo así cuando estás ocultando el VIH? Claro. Entonces, sí que es cierto que yo creo más en la educación que en las leyes restrictivas, pero también es cierto que si esas leyes penalizan esos comportamientos, igual yo no las puedo usar como Lola en mi estado, pero sí que puede ese médico o ese dentista o esa inspector. Es que hace poco hemos tenido un caso de una persona que le hacían, por tener VIH, tenía que renovar el permiso de conducir cada 3 años. Por tener VIH única y exclusivamente. Entonces, ese tipo de cosas, si saben que hay una restricción, sí que se puede hacer. Y eso sí que se creó. Claro. Y luego, lo que dices, por ejemplo, los dentistas, a mí me parece injustísimo. ¿Qué narices? O sea, es que además no es cierto, no hay protocolos tampoco de este... Pero te hacen firmar. Pero te hacen firmar eso. Te hacen firmar que no tienes VIH. Y digo, bueno, una cosa, bueno, pero si tú dices que tienes VIH, aunque lo sepan, no tienen por qué ponerte el último, por ejemplo, ¿no? Ya, no, pero te lo hacen.
No, Claro, pero eso de hecho, no deben hacerlo. no deben hacerlo, ni ponerse 2 guantes, ni dejarte el último, pero eso se está haciendo. Y por eso yo creo más en la educación de esas personas. Pero si además existe una penalización a esas personas, puede ayudar, porque está No, y de claro. hecho hemos cambiado muchísimas cosas también, y lo hemos cambiado a través de las personas con VIH, ¿no? El pacto social, hay temas que hemos insistido para que se cambiaran, ¿no? El cambio de la ley, ¿no? De Hombre, el consumo. taxista que no podía ser claro, que no podía ser. Exacto, había realidades como muy injustas, ¿no? Y claro que se Y están siguen. cambiando. No, y es mucho, y hay mucho menos estigma ahora que hace tiempo. O sea, hay mucho menos. Lo que pasa es que no debería de haber ninguno todavía. Quiero decir que todavía. Cuando empezamos a trabajar en esto, a las personas mayores no les dejaban entrar con VIH en las residencias. Ahora no tienen esa restricción, pero es que no debería de estar, ¿sabes? O sea, sí que es cierto que se han cambiado, que vamos muchísimo mejor. Vamos, no hay color y tampoco hay tanta discriminación en el medio sanitario, ¿no? Como hacemos, o sea, como había antes. Pero es que no debería de haber ninguno. Hacia eso tenemos que ir. Claro. ¿Estamos avanzando? Sí, pero todavía nos queda mucho camino. Pero vamos bien, ¿eh? Vamos muy bien. O sea, el mensaje tiene que ser de optimismo, no de estamos fatal, no. Estamos mucho mejor. De hecho, las mujeres embarazadas y esos casos que salen embarazadas, que a mí me parece el peor momento, enterarte que tienes VIH cuando estás embarazada, me parece que es el momento más brutal. Pues ahora en ese proceso también ya no están solas, nos las derivan a las asociaciones y ese proceso les acompañamos y es importante eso, muy importante. Antes las mandarían a abortar o las aconsejarían, no las mandarían, ojo, eso es muy fuerte, las aconsejarían. Claro. Pues muy bien, con este mensaje de esperanza, de optimismo, nos quedamos. Y bueno, no sé si queremos, abrimos un pequeño turno de palabras, luego al final hablaremos todas también. Si alguien quiere alguna pregunta, algún tema que quiera aportar. Y si no, luego al final haremos debate, tertulia. ¿Vale? Vale. Pues bueno, pues muchísimas gracias, Pues Lola. gracias a vosotros.